de la rigurosidad, me refiero al medio electrónico CIPER, que escribió un reportaje titulado A cuenta de los usuarios. El Senado entrampa proyecto que baja ganancias eléctricas en 1.200 millones de pesos. En él se intenta construir un relato y se insinúan situaciones y hechos en base a supuestos e información errada y parcial, que no guarda relación alguna con la realidad. Y que por eso agradezco además que se haya citado en el día de hoy, porque nos permite aclarar una serie de mentiras que se establecen en ese reportaje. No existe, en nuestra opinión, ningún proyecto entrampado. El Ministerio de Minería y Energía presentó esta iniciativa llamada Ley Corta el 17 de abril de este año. Este proyecto fue refundido con mociones parlamentarias y despachado en el primer trámite de la Cámara de Diputados el 4 de septiembre. Es decir, más de 5 meses este proyecto fue tramitado en la Cámara de Diputados para continuar su segundo trámite acá en el Senado. El 10 de septiembre se dio cuenta en la sala del Senado y se envió a esta comisión que lo puso en tabla la iniciativa el día miércoles 11 del mismo mes, es decir, al día siguiente. En dicha oportunidad, el Gobierno presentó como objetivo central del proyecto la rebaja en las tarifas a los clientes o usuarios y señaló por plazos legales la necesidad de que fuese tramitado a la brevedad. El proyecto continuó viéndose en la sesión de la comisión a la semana siguiente, el miércoles 25 de septiembre, oportunidad en que fueron invitadas distintas organizaciones y personas. El Departamento de Ingeniería de la Universidad Eléctrica de la Universidad de Santiago de Chile, a través del director Humberto Verdejo, la empresa eléctrica AG, el director ejecutivo Rodrigo Castillo, el ingeniero civil de la Universidad de Chile, señor Renato Agurto, la Federación Nacional de Cooperativas Eléctricas, una empresa consultora, Valgesta, en la que asistió el señor Ramón Galás, la Compañía General de Electricidad, CGE, que asistió el señor Francisco Sánchez y Luis Sarauza, y Conadecus, que es la Corporación Nacional de Consumidores. De todos estos listados, los únicos en que nuestra oficina parlamentaria solicitó fueran escuchados en esa comisión fue el académico Humberto Verdejo y el señor Hernán Calderón de Conadecus. Y le pido formalmente a la Secretaría que pueda refrendar de esta información. Eso es efectivo, señora. ¿Cuáles fueron las conclusiones de esa sesión? Y que pareciera que algunos diputados que aprobaron favorablemente esta iniciativa no quieren reconocerla. ¿Cuál fue la conclusión? La rebaja que produce el proyecto en las cuentas tipo clientes regulados se encuentran entre los 300 y 400 pesos mensuales. Esto es en torno al 3% de las cuentas eléctricas de hogares, 300 pesos. Se encontraba próximo a suceder el alza de las tarifas anunciadas que alcanzaban el 16% en algunas regiones, es decir, cerca de 3.000 pesos o más. Y este proyecto representa una rebaja de 300 pesos. Conadecus, además, señaló en esa sesión en que la ley es un engaño para los consumidores y no aborda ningún aspecto relevante de las materias demandadas por la ciudadanía. La iniciativa no aborda los aspectos estructurales de una reforma al sector de la distribución. El Gobierno propone que ellas sean incorporadas en una ley larga que eventualmente sería enviada a tramitación en marzo del próximo año. En opinión del profesor Verdejo, el proyecto, además de producir una rebaja marginal en las tarifas, pone en riesgo la ya cuestionable calidad del servicio de las empresas distribuidoras, pues afectaría los niveles de inversión de los mismos. Para las cooperativas, el proyecto presenta aspectos relevantes e importantes de ser legislado con prontitud. La ley implicaría una supuesta reducción en las utilidades de las empresas de distribución de 1.200 millones de dólares en el plazo de 4 años a partir del año 2021. Al respecto, el Ejecutivo no ha entregado ningún detalle de cómo esto efectivamente se hace cuantificable en un periodo de tiempo. Todos los contenidos de la ley corta podrían ser modificadas en una eventual ley larga, incluyendo la supuesta reducción de utilidades. No existe acuerdo entre los invitados y especialistas y el Gobierno respecto de los plazos fatales de esta tramitación. Varios de ellos plantean que el plazo sería abril o mayo del 2020. El Gobierno señala octubre o noviembre del año 2019. Se acuerda una nueva sesión con los invitados pendientes. Finalmente, los senadores
señalamos todos al gobierno, y esto fue una disposición fue transversal, unánime, de pedirle al gobierno anticipar la tramitación de la ley larga. Se establece además una nueva lista de invitados para una próxima sesión de la comisión para tratar el proyecto. Posteriormente se llevaron a cabo sesiones de la comisión en las que fueron tratados temas: el 2 de octubre, Ley de Protección de Glaciares; 16 de octubre, Ley de Protección de Glaciares; 28 de octubre, para conocer y votar el proyecto presentado por el Gobierno con urgencia de discusión inmediata para establecer el mecanismo transitorio de estabilización de precios de energía; el 29 de octubre, lo mismo. Todos los antecedentes que señala hoy día en este reportaje quedan absolutamente desmentidos. Yo quisiera preguntarle a la Secretaría, presidente, porque el informe de reportaje periodístico investigativo señala que CIPER accedió a las actas de esta comisión. Me gustaría preguntarle cuáles son esas actas a la Secretaría, si es que existen. Y por lo tanto, creo que sería importante también que esta comisión pudiera hacer suyo esta preocupación respecto de noticias infundadas, de descalificaciones y de atribuir situaciones y conductas que no se ajustan a la realidad. El reportaje también señala que hemos sido, en esto el senador Alejandro Guillé y quien habla, asesorados por don Andrés Romero, que en el mismo tiempo sería asesor de empresas. Yo he señalado, la plataforma del Senado es pública, existen asesores directos y asesoría externa. Nosotros no tenemos en nuestra listado de asesores al señor Andrés Romero, de quien, me permito decir, tengo la más alta consideración como profesional y como persona. Él se desempeñó como secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía y es propio que además nosotros consultemos opiniones muy diversas. Sin ir más lejos, en la última tramitación del proyecto de distribución, Andrés Romero conversó con nosotros. Eso no hace al senador García Huidobro tener una asesoría, y a mí tampoco, y seguiremos consultando a él y a otros académicos y profesionales tan respetados como él en distintas iniciativas. Desconozco cuál es el sentido que tiene hoy día este comentario y este reportaje de CIPER, y quiero invitar a este medio a retomar el camino por el que transitaron desde sus inicios, de independencia, de rigurosidad e investigación, y que les ha permitido transformarse en un medio serio y confiable y no prestarse a operaciones oscuras de dudosos objetivos. Eso, presidente. Quisiera dejarle también la carta a la comisión y que pudiéramos enviar copia también al Colegio de Periodistas y a la Comisión de Ética del Colegio de Periodistas. ¿De acuerdo con eso? En relación a la pregunta formulada por la honorable senadora señora Proboste, debo informar lo siguiente. Tal como sus señorías saben, el Senado no hace actas. El Senado, en su reglamento, el artículo 40, establece textual los informes de la comisión. El informe de la comisión dará cuenta de los acuerdos de esta, consignando sus fundamentos esenciales, las opiniones de mayoría y minoría, cuando fuere necesario, y el resultado de las votaciones efectuadas para adoptarlos, precisando el voto de cada senador presente en la comisión. Asimismo, deberá señalar las normas legales que se relacionan con el proyecto y, en su caso, indicar las disposiciones de este que requieran quórum especial de aprobación, así como el hecho de haberse puesto en conocimiento de la Corte Suprema las normas que lo requieran. En el articulado que se proponga o que sea consecuencia de las modificaciones acordadas, se distinguirá gráficamente la iniciativa que tuviera la disposición y la votación que haya sido aprobada. Básicamente, eso es la norma que nos rige en el Senado. En el Senado no existen las actas, por lo tanto, la información que dice CIPER es absolutamente falso. Mucho menos las puedo consultar porque ni siquiera existen, digamos. No existen las actas. Sobre este punto, yo quisiera... Sí, de hecho yo pongo los links. Ya, pero yo quisiera decir lo siguiente, que el titular dice que el Senado está trabajando el proyecto y eso nunca ha sido la voluntad de esta comisión ni nada por el estilo. Y de hecho,
consta que hemos tenido voluntad de avanzar en este proyecto de ley, pero que producto de otros proyectos de ley que están en tabla, las urgencias y la emergencia que hubo respecto del proyecto que tramitamos con celeridad para adelantar la rebaja, para impedir el aumento de la tarifa eléctrica, no se había podido poner en tabla. Y además porque también nosotros sesionamos los miércoles a las 12 del día y en varias oportunidades se ha convocado a sesión de sala. Y hemos tenido que estar en sesión de sala. De hecho, ahora pedimos utilización de sala para efectos de realizar esta sesión, que es la sesión ordinaria de todos los miércoles, pero a una hora distinta, con una hora de retraso precisamente, con 2 horas de retraso precisamente para que se pudiera ver este proyecto. Entonces, por lo tanto, esta comisión ha tenido voluntad, escuchamos a todos los invitados. El tiempo que nos hemos demorado en tramitar el proyecto es inferior al que destinó la Cámara de Diputados, y el proyecto va en el mismo sentido de mociones que presentamos integrantes de esta comisión. De hecho, el senador Guillén, la senadora Proboste y quien habla, presentamos una moción para efectos de reducir la rentabilidad de las empresas, y eso es de público conocimiento. Hay 2 proyectos que presentamos en la materia. Eso no obsta que pueda legítimamente haber observaciones respecto de la insuficiencia del proyecto y de la necesidad de ir a la ley larga. Y ahí tenemos un consenso en la comisión. Todos le hemos dicho al gobierno que tenemos que ir a la ley larga, y de hecho en el proyecto hay un plazo que es marzo del próximo año. Perdón, habla de 6 meses, pero con el ministro habíamos acordado que a más tardar en marzo del próximo año se tiene que presentar la ley larga, porque efectivamente este proyecto no resuelve los problemas estructurales de la distribución y por tanto no podríamos decir que es un paliativo. Yo lo dije cuando hice la consulta, creo que a nivel de cuentas individuales no es de gran impacto, pero a nivel de montos globales sí tiene un impacto importante. El ministro nos informó que un cálculo conservador hablaba de que esto iba a afectar a las empresas en su rentabilidad en al menos $150 millones por año, 600 millones en los 4 años, 600 millones de dólares. Hay otras proyecciones que hablan de incluso más de 1.000 millones. Y eso yo lo adelanté incluso cuando comentamos, esa era una razón por la cual a mí me hacía fuerza que se apoyara este proyecto, pese, reitero, a que no resuelve el problema de fondo y que el impacto que tienen las cuentas es bastante acotado. Y el senador Guillén planteó ese tema, planteó que creía que no se resolvía el tema de fondo y por eso tenía una visión crítica del proyecto. Esta sesión ha sido convocada para que vamos a resolver primero si votamos o no votamos, en la idea de legislar en general, y porque ya hemos tenido la audiencia correspondiente. Pues, secretario. Como secretaria también quiero dejar constancia, porque hay que recordar que la última sesión que tuvimos de esto, que fue que se iba a votar, pero después no se votó porque se vio que el impacto no era significativo en el monto de las cuentas. Cuando el mismo día subió las cuentas como 10 veces más. Se acordó unánimemente por esta comisión mandatar a sus asesores y hasta secretaría para que se elaborara un documento en conjunto, porque existe la plena convicción, precisamente en el entendido de hacer las cosas bien, y porque había un problema con la fecha de las tarifas en mayo, que ahí había una discrepancia, de hacer una propuesta conjunta en el sentido de anticipar la ley larga y hacer las cosas en una sola ley. En ese sentido, esta Secretaría trabajó en conjunto con vuestros asesores, la minuta se la hice llegar a sus manos. Esa minuta debe ser presentada por ustedes el día lunes al ministro, esa era la idea, pero todos sabemos lo que pasó ese viernes, digamos. Esto fue ese miércoles precisamente el viernes, previo a la protesta que iniciaron ese viernes, digamos. Sí. Solamente para recordar ese detalle. Senador García Huidobro. Yo, en primer lugar, quiero entender que esta comisión siempre ha trabajado de la manera histórica, en el sentido de recibir todas las propuestas, y siempre ha existido un espíritu de trabajo muy serio y unidad, muy transversal. Nosotros planteamos al gobierno en su momento de que estábamos preocupados justamente de que iban a venir alzas de tarifa a partir de las cuentas del mes de octubre y noviembre, y además en enero. Y obviamente el Ejecutivo escuchó y envió una ley que congeló hasta el fin del próximo año justamente el alza de las tarifas. Y eso era mucho más significativo que lo que estamos viendo ahora. Pero eso no dice relación en que en ningún momento esta comisión ha dejado, porque está con la urgencia, tengo entendido, no sé si estamos con urgencia, no, estamos con discusión inmediata. Por lo tanto, yo quiero ratificar lo que ha dicho también el presidente en el sentido de que no había autorizado en ningún instante, porque necesita la unanimidad de la sala para que pueda sesionar una comisión en paralelo.
Exactamente. Y por lo tanto, sí, por otros motivos. Pero lo importante es entender que aquí ha estado siempre la voluntad de rebajar la rentabilidad de las empresas distribuidoras eléctricas, y justamente nosotros lo que queremos es, y tal como lo aceptó el Ejecutivo, anticiparlo lo antes posible, ojalá a partir de febrero, marzo, digamos, próximo año, estar tramitando también la ley larga que va a ir en un anhelo que ha tenido esta comisión durante muchos años, porque avanzamos en transmisión, avanzamos en generación, pero tenemos prácticamente absolutamente congelado mucho monopolio en el fondo en el tema de distribución, y queremos competencia. Por lo tanto, yo quiero decir que esta comisión siempre ha sido muy seria en todos los trabajos que ha realizado, mientras yo he sido por lo menos miembro de ella, y lo importante es que ojalá, presidente, podamos votar, porque esto en ningún momento hemos recibido ni presión de nadie, sino solamente comentarios que han sido siempre frente a la grabación que tiene nuestra sesión. Por lo tanto, presidente, yo le pido que votemos. Yo solo quisiera agregar una cosa que me parece importante y que conste en acta, porque en alguna medida se ha cuestionado la honorabilidad de los integrantes, de algunos integrantes de la comisión. Y en el caso la senadora Proboste, que está aquí presente, también el senador Guille, pero en particular, como la senadora Proboste está aquí presente, yo quiero señalar que ella tiene una honorabilidad que no puede ser cuestionada. Y bajo ninguna circunstancia se puede interpretar que esté legislando para favorecer algún sector o algo por el estilo. A mí me consta, conozco a Yana Proboste hace mucho tiempo, he visto cómo ella argumenta. Eso no obsta que podamos tener dudas y podamos hacer observaciones respecto a los proyectos de ley y que requeramos distintos puntos de vista para formarnos una convicción. Y en eso consiste, podríamos decir, el debate democrático. Porque ha habido experiencias como la de los medidores en que se ha dado por parte de los expertos una determinada visión, se ha terminado votando a favor de una iniciativa y ha tenido un efecto contrario. Entonces, nosotros obviamente podemos manifestar legítimas dudas para efectos de contar con toda la información y formarnos una convicción respecto de los proyectos de ley. Pero en eso yo quiero ser categórico. Nadie puede cuestionar la honorabilidad de la senadora Proboste, porque nos consta que no hemos trabajado con ella, que ella está siempre pensando en lo que es bueno para el país, lo que es bueno para Chile, y podemos tener legítimos puntos de vista diferentes, podemos votar incluso contradictoriamente, porque eso es propio de la democracia, pero en absoluto ella defendería un interés subalterno de otra naturaleza. Y eso yo creo que sí sé que no hay acta, pero por lo menos quedan los registros que quede constancia en el informe. Muy bien, que quede constancia en el informe, porque es fácil a veces afectar la honorabilidad de las personas, sobre todo sin fundamento. Así que eso yo quería plantearlo como presidente de la comisión. Además, creo que es mi deber como presidente de la comisión clarificar el punto. No sé si estamos en condiciones de votar la idea de legislar. Senador Provence. Sí, presidente, gracias. Yo quiero suscribir el relato que hizo la senadora con respecto a cómo sucedieron los hechos, porque realmente refleja cómo se ha trabajado acá. Y fue algo que nos solicitó, y yo por lo menos voy a suscribir esa cronología de trabajo que se ha hecho hasta que aparecieron estas situaciones que cambiaron el rumbo del país, y que este proyecto tuvo que dar a un lado para poder dar la urgencia de otros que ingresaron. Que de hecho ya aprobamos. Sí, eso es. Vemos que los proyectos que entraron y que vemos en su reemplazo fueron aprobados por esta misma comisión. Senadora Proboste. No, presidente, solo quiero hacer uso de la palabra para agradecer las muestras de apoyo, además de... A uno no le deja de asombrar en cómo con tanta facilidad se destruye o se intenta eludar una trayectoria que para nosotros es absolutamente clara. Y nuestras iniciativas legislativas así lo demuestran. Cuando fui diputada sacamos adelante hoy día una iniciativa que es ley y que impide el cobro por corte y reposición a la familia. Es decir, nosotros no tenemos ninguna duda en cuál es nuestro propósito en el Parlamento, y que es corregir las desigualdades que hoy se enfrentan en distintos ámbitos, y en el mundo de la minería y de la energía no estamos exentos de aquello. Juntos hemos presentado proyectos además para disminuir las utilidades de las empresas eléctricas, y lo que hemos manifestado, y por eso que me quedan legítimas dudas respecto de cuál es la intencionalidad de este reportaje, es que hoy día en esta iniciativa y en la que acabamos de aprobar no se tocan a las empresas distribuidoras. Es decir, aquí se logró introducir más competencia en la generación, se logró introducir más competencia en la transmisión, pero las distribuidoras son intocables.
Y creo que cada vez que se legisla en una situación de apresuramiento, no se permite hacer un debate adecuado. Con toda la disposición y con todo el apoyo que la propia conducción de esta comisión entregó al proyecto de estabilización, en donde en una larga jornada se sacó adelante, tenemos hoy día dudas, porque no se toca, por ejemplo, el sobreconsumo en el límite de invierno, que va a significar un alza en las tarifas de las familias. Y por lo tanto, este proyecto igual tiene dificultades que es necesario profundizar en su análisis, pero solo he tomado la palabra para agradecer el apoyo de nuestros colegas. Vamos a votar en general. Eso no obsta que tenemos observación al proyecto. De hecho, hay una indicación propuesta para rebajar la rentabilidad después de impuestos. El propio gobierno, además, manifestó una idea de esa naturaleza y la senadora Ruesta había redactado una indicación cuando se había visto la posibilidad de parte de este articulado incorporarlo en la ley de congelamiento tarifario. No olvidemos que esa noche, eran las 10:30 de la noche, el gobierno planteó parte importante de este articulado incorporarlo. Y yo mismo señalé que al final estábamos contra el tiempo, y podían haber improvisaciones y podía haber un problema de redacción, y por tanto acordamos esa misma noche, ¿no se acuerdan?, que íbamos a aprobar el primer proyecto y que íbamos a seguir con la discusión de este y de la ley larga. Y yo quiero insistir que yo me voy a comunicar con el ministro de Energía que el plazo para nosotros fatal es marzo, debería incluso ser antes, para que empecemos la discusión de la ley larga y para resolver el tema de la distribución, que es un tema bastante estructural, en el cual existe por lo demás consenso dentro de la comisión. Bueno, procedemos entonces a tomar la votación. Senador Araya. Senador Prodan. Senador García Huidobro. Senadora Proboste. Presidente, creo que es importante que en el proceso de legislación nos tomemos el tiempo para hacer un análisis en profundidad de los impactos que tienen estas iniciativas. Nosotros ya planteamos, y así lo dijeron todos nuestros invitados en esta primera etapa, que los impactos desde el punto de vista de el precio en la cuenta de la luz no tenía un impacto real sobre las familias. Es una ley engañosa respecto de el impacto positivo que pueda tener en el ahorro de la cuenta de las familias. El gobierno ha señalado en que por esta vía va a restarle o va a expropiarle una cantidad importante de recursos a las empresas distribuidoras, 1.200 millones. Yo voy a votar a favor la idea en general, pero espero que antes de la discusión en particular el Ejecutivo diga con claridad cuáles son esos recursos, cuánto en el tiempo en que los vamos a recibir, y que se establezca además un mecanismo de rendición de cuentas al Senado respecto de esta iniciativa. Bueno, yo también quisiera fundamentar mi voto. Creo que efectivamente el impacto que va a tener este proyecto en las cuentas es mínimo, pero tal como lo señalé en una sesión anterior, cuando manifesté mi disposición a votar a favor, en términos agregados estamos hablando de un número significativo de recursos. El cálculo conservador habla de 600 millones de dólares, hay otros cálculos que hablan de 1.200 millones de dólares. En 4 años, no, esto no es al año, es en 4 años. Y por eso yo incluso hice la pregunta, no sé si se acuerdan, expresamente, respecto de cuál era el impacto global agregado. Y esa fue la información que se nos entregó. Porque tal cual habían manifestado otros senadores, en las cuentas individuales el impacto iba a ser menor. Y se estaba generando una falsa expectativa que poco más que las cuentas iban a caer, cuando en rigor la tendencia era al alza, de no mediar el proyecto de congelamiento de tarifas, que fue un proyecto que nosotros le propusimos al ministro Llobet hace 3 o 4 meses atrás, precisamente para que la caída del precio de generación se llevara a tarifa presente, pero en donde el esfuerzo que están haciendo las empresas es menor. Hay un esfuerzo, sin lugar a dudas, porque eso significa o endeudarse o con sus propios recursos, digamos, con su propia caja, cubrir el adelantamiento de esa rebaja de tarifa que permite mantenerlo congelado,
y obviamente eso tiene un impacto financiero, y la indicación que rechazamos respecto de que la deuda global no iba a considerar el aumento del costo de la vida en relación al poder adquisitivo del dólar. Esos son los dos grandes esfuerzos que hacen, pero en menor respecto de la magnitud que deberían hacer las fuerzas para aumentar su eficiencia, deberían hacer las empresas para aumentar su eficiencia y para efectos de mejorar la calidad de su servicio. Y eso es lo que está pendiente y eso obviamente lo vamos a abordar en la ley larga. Pero por lo anterior, tal como lo señalé en una de las primeras sesiones cuando hice la consulta respecto al impacto global, voy a votar a favor. Proyecto aprobado 5-0, pasa a la sala en discusión general. Habiendo se cumplido el objeto de la sesión, se levanta.